Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El tema es imágenes de miseria y pandemia en la mega urbe. Quiero iniciar con unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, agradecer al instituto, su director Iván Ruiz, por la enorme vitalidad que ha demostrado, toda la planta de colegas en esa situación de la pandemia, con varias actividades que demuestran nuestra contribución al debate. También muchas gracias por todo el equipo técnico que hace posible todo eso, esas transmisiones. Y también, por supuesto, gracias a Luis Adrián por la moderación y a Javier por sus comentarios que vamos a escuchar al final de mi plática. También quiero agradecer la cátedra Warburg, Abi Warburg, que obtuve en 2016, que me ofreció un espacio de investigación sobre la iconografía política del paisaje, y también el programa de Cultures of the Global South de la Universidad de Tübingen, donde también he desarrollado una parte de lo que presento hoy. El formato es una plática libre, no es una ponencia formal, tal como la presentó Rita Eder la semana pasada, sino yo creo que en tiempos de la saturación de eventos en línea, opto a favor de un formato más flexible. Es como la presentación de una idea, un borrador de un proyecto de investigación, y son, aspectos para un debate colectivo. Y al final de esta presentación voy a hacer una propuesta concreta, esperando sus contribuciones. Y entonces, estamos viviendo una situación bastante difícil con la pandemia, y es un problema también de visibilidad. Entonces, el coronavirus, lo que vemos aquí en la pantalla, en una gráfica al lado izquierdo arriba, al fondo es un problema invisible. Hasta los aerosoles que transmiten el virus luego son algo incomprensible, invisible, y más bien lo que estamos oyendo son las consecuencias, las reacciones frente a esta pandemia. Por ejemplo, el uso de overoles como medida de protección, o las caricaturas arriba a la derecha de los políticos irresponsables. En el mundo hay muchos, y un máximo que es el presidente de Estados Unidos, que niega el problema y niega el uso de cubrebocas. Entonces son esas imágenes entre muchas que reflejan la pandemia. Un aspecto importante, y justamente es el enfoque de mi presentación hoy, es la imagen urbana. Vemos abajo a la derecha una fotografía de la ciudad de Wuhan en China, que aparece como un ghost city, una ciudad abandonada, toda la vida pública paralizada, no hay tráfico. Son situaciones que remontan, a los, o no, más bien perfilan, o hacen una perspectiva, un futuro posible posthumano, sin nosotros, los seres humanos. Son momentos cuando regresa la fauna y flora a las ciudades, y son imágenes de un memento mori que reflejan nuestra responsabilidad en esta crisis, en esta pandemia. Las otras dos imágenes demuestran, o representan el hábitat pobre. Lo que es precisamente el tema de hoy son esos lugares donde justamente brota el virus de manera exponencial por la densidad y las malas condiciones sanitarias en que viven aproximadamente una tercera parte de la población mundial. Entonces, a ese tema quiero enfocar la plática de hoy, la pobreza urbana y su expresión en tiempos de la pandemia. ¿Qué tiene que ver eso con la historia del arte? Tal vez algunos se preguntan eso, o con investigaciones estéticas. Frecuentemente hay un malentendido de investigaciones estéticas como investigaciones cosméticas. ¿Qué tiene que ver la imagen urbana de la pobreza con arte?
Aquí nada más brevemente quiero explicar mi concepto. Uno es estética, para mí es, digamos, no la definición normativa de belleza, sino es cognición sensorial. Eso se refiere a la temprana filosofía griega de Aristóteles y otros autores. Entonces, el acto de ver, por ejemplo, es un acto cognitivo. Y arte, historia del arte es una disciplina establecida desde mediados del siglo XIX, que tiene una metodología que yo voy a ampliar o estoy ampliando según el concepto de lo que puse aquí como ciencia de la imagen, que es una mala traducción de una palabra en alemán, Bildwissenschaft, pero es como un concepto que expande el espectro de la historia del arte hacia todo tipo de imágenes, investiga, digamos, la construcción y la difusión y el impacto de imágenes en diferentes esferas, por ejemplo, la política, la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, el Instituto de Investigaciones Estéticas incluye estos estudios visuales y esos estudios visuales permiten definir una postura analítica frente a la pandemia, lo que es el tema general de esa serie de pláticas del Instituto de Investigaciones Estéticas. Por supuesto, también en este trabajo no solamente, digamos, analizo imágenes que están circulando en la red actualmente, las ciudades vacías, cubrebocas, etcétera, sino también la obra de arte como un formato específico que enfoca y cataliza un tema y problema como la pobreza urbana en instalaciones como vemos aquí al lado izquierdo, una instalación del artista muy reconocido mexicano Abraham Cruz Villegas con su serie Autoconstrucción. Es una serie continua que él, digamos, crea en varios lugares del mundo, donde refleja la condición del hábitat pobre, no solamente como crítica, también como un reflejo de creatividad, de cualquier modo como un formato de generar conciencia. O al lado derecho vemos una parte de la instalación de Melanie Smith, Spiral City, con imágenes capturadas desde el helicóptero de esas enormes extensiones de la Ciudad de México, como Ciudad Neza, como Iztapalapa, Ecatepec, etcétera, donde se acumulan las masas de los pobres, los olvidados, y repito, donde hoy en día digamos, brota de manera exponencial el virus. Entonces, esos dos ejemplos demuestran la postura de algunos artistas contemporáneos. Sin embargo, el arte contemporáneo, muchas veces como encerrado en los museos, mausoleos, a veces también con curadurías, digamos, ¿cómo se llama?, de difícil comprensión, etcétera, se encuentran a una competencia mediática. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso a imágenes como ahora con las máquinas de búsqueda de Google en la red, donde, digamos, tenemos a nuestra disposición una enorme cantidad de imágenes de cualquier tema. Por ejemplo, podemos googlear pobreza urbana y nos salen miles y miles de fotografías. Entonces, la obra de arte es un formato específico, pero se encuentra a una competencia mediática a las imágenes. Y esas imágenes, digamos, tienen estructuras, tienen esquemas visuales, tienen tipologías, las cuales analizamos con la metodología extendida de la historia del arte. Eso es como el concepto básico de mi acercamiento. Y, digamos, yo tengo en mi investigación en curso un amplio fondo de imágenes, tengo una base de imágenes y de datos sobre esa temática, la pobreza urbana, la condición del hábitat, digamos, en el mundo actual, donde, repito, una tercera parte de la población mundial vive así.
Y hoy en esta plática breve nada más quiero exponer 4 tipologías, hay muchas más, hay miles de imágenes, para dar una idea de qué estoy hablando. Una tipología, por ejemplo, consiste en, digamos, la vista aérea. La vista aérea es una vista de control, una vista militar, una vista también del urbanista. Y hay que, digamos, decir, antes de Google Earth, que hoy nos permite vistas satelitales de libre acceso, muchas veces ese conocimiento era algo censurado, limitado por los militares. Entonces, la vista aérea genera distancia fría, analítica, a veces cínica. Y demuestro aquí al lado izquierdo una fotografía de la ciudad de Caracas, en Venezuela, donde vemos claramente como una autopista urbana. Hay que recordar que Venezuela era también país petrolero como México, con un auge enorme digamos, de su riqueza y también con el culto anacrónico del automóvil, igual que México. Esa autopista separa brutalmente 2 formas del hábitat, los departamentos lujosos de los ricos y la acumulación densa de los pobres, que es como una alfombra de la pobreza. Otra vez pueden imaginar dónde brota más el virus, en qué parte. Entonces, esa es la condición del hábitat altamente segregado que estamos viviendo en muchas ciudades del mundo, que visible aquí desde un helicóptero, o al lado derecho una fotografía de un slum, de una favela, utilizo muchas palabras, colonia popular en Mumbai, al lado de un aeropuerto que se llama Anawadhi. Entonces, a la élite que puede utilizar un avión, lo que en el mundo hay que recordar, muy pocos pueden, a pesar del auge del tráfico aéreo, digamos, la élite puede ver, digamos, la condición del hábitat segregado, lo que no ven en la vida cotidiana cuando están en sus enclaves. Igual en México hay muchas colonias cerradas, digamos, con gated communities, donde gente nunca ve la pobreza, solamente que se entra en un avión y ve desde la posición elevada ¿cómo se llama? La pobreza urbana. Entonces, un esquema es la vista aérea. Otra tipología se refiere, digamos, a la cuestión de densidad y de aislamiento. Aquí al lado derecho una fotografía actual que saqué de la red del Skid Row en Los Ángeles. Entonces, una ciudad importante en uno de los países más ricos del mundo tiene estas condiciones del hábitat que actualmente aumentan porque por la crisis pandémica y es una crisis económica terrible también. Muchos pierden su casa, su departamento, viven en la calle, en tiendas, y ustedes pueden imaginar en qué condiciones sanitarias y también, digamos, sociales viven allá. Entonces, la pobreza extrema de vivir en una tienda, vivir en la calle. Y al lado derecho, digamos, la estrategia estatal de separar eso para frenar, por ejemplo, digamos, la pandemia, o en el caso derecho es una ilustración de Hamburgo de 1892, de la epidemia de cólera que también surgió en los slums de Hamburgo con condiciones terribles. Entonces la respuesta gubernamental fue, digamos, hacer tiendas o construcciones provisionales en las afueras para aislar. Entonces es un tópico visual que aparece frecuentemente también ahora en los debates actuales sobre la pobreza urbana. O un tercer, digamos, tópico visual es la vida cotidiana. La vida cotidiana en un slum. Aquí al lado derecho, una fotografía que me proporcionó un colega de Kibera, que es un slum de enormes extensiones en Kenia, en África. Y al lado izquierdo una fotografía de un slum en Inglaterra. Entonces, la vida cotidiana y en especial con niños. Con niños tenemos que siembran, digamos,
esperanza del futuro, pero viven en esas condiciones, juegan en la basura, entonces aumentan el grado emocional de una imagen y con eso llaman más la atención y permiten entrar más al fondo y de manera emocional a una temática que al fondo es terrible, que existen en esas condiciones del hábitat. Son imágenes del shock de alguien, muchos no quieren ver. Una cuarta categoría, repito, hay muchas, son las condiciones ambientales de los slums. Otra vez, digamos, la comparación de una fotografía de Kibera en África, donde la gente vive en capas de basura, los cerdos comen la basura. Entonces, esas son condiciones del hábitat para muchos en el mundo. O otra vez, Los Ángeles, Skid Row, digamos, habitantes de la calle, que no tienen ningún ingreso, ninguna actividad económica, no tienen comida, entonces buscan en la basura, buscan productos de reciclaje para sobrevivir. Esas son realidades con un principio shock, y además en ese caso vemos claramente cómo la basura es como una capa nueva del antropoceno que estamos viviendo actualmente. El enfoque conceptual de mis investigaciones, el trabajo con esas imágenes, es la iconografía política. Digamos, un concepto desarrollado en la Casa Warburg en Hamburgo, donde estuve, y esa idea, digamos, parte digamos, de la comprensión de que la política no solamente se expresa en palabras, en leyes, discursos, sino también en imágenes. Y las imágenes tienen una función esencial en procesos políticos. Esa es como una pregunta clave. Y no hay ningún tópico visual más claro y esencial que la ciudad, que desde el inicio, desde la polis griega, digamos, es ¿cómo se llama?, organismo político. Es la expresión de la capacidad de una sociedad de cómo organizarse. Aún en la megalópolis está esta idea que si vemos los espacios y las imágenes de la ciudad, tenemos una clara noción de cuál es la condición política de un Estado. Entonces, la política viene de polis, entonces las imágenes de la ciudad son primordialmente entidades políticas. Eso es lo que investigo, y ya lo dije, uno de los centros es la Casa Warburg, la Biblioteca de Ciencias Culturales que fundó Aby Warburg en Hamburgo, donde luego el profesor Martin Warnke, uno de mis maestros, fundó el índice de iconografía política que vemos en medio de la imagen, con 150.000 imágenes categorizadas con diferentes tópicos. Todavía está en papel, pero próximamente disponible en línea también. Este material espléndido para entender, digamos, cómo se expresan fórmulas visuales en procesos políticos. Y mi investigación en 2016 era la iconografía política del paisaje. Entonces, ¿cómo podemos leer, entender esos paisajes que aquí al lado derecho, una fotografía aérea de las afueras de la Ciudad de México que yo tomé desde el avión, esa relación de montañas con las alfombras de urbanización que se expanden de manera casi ilimitada como un magma en el paisaje, es una imagen política que tiene detrás esquemas. La iconografía en la historia del arte es un método establecido, tradicional, básicamente se aplica en el arte de la Edad Media hasta el siglo XVIII, y se revisan las fuentes literarias, filosóficas, teológicas de una imagen y su conceptualización visual, simbólica,
pero, digamos, es más difícil hacer este trabajo de decodificar algo, de descifrar algo en el arte moderno o más bien en la cultura visual contemporánea. Pero es posible, justamente es parte de mi investigación mostrar que detrás de esas imágenes que nos rodean hay esquemas, digamos, hay clasificaciones visuales y también, digamos, existe una relación entre texto e imagen, hay sinergias que generan lo que en inglés se llama agency de las imágenes. Las imágenes son agentes de procesos, de conocimientos, de procesos políticos, etcétera, etcétera. Y, digamos, esa relación de texto e imagen, o más bien de imagen y texto, se demuestra también con mucha claridad en nuestro tema. Aquí al lado izquierdo les presento una fotografía histórica temprana de un slam en Inglaterra. Y la parte literaria, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos sería la novela Oliver Twist de Charles Dickens de 1837, quien en su narración incluye descripciones del hábitat pobre. Entonces, leyendo esto, digamos, las descripciones de la extrema pobreza, de las condiciones sanitarias horribles en que vivían, en este caso los protagonistas de la novela, y las fotografías, genera sinergias enormes de comprensión de una temática que persiste hasta la fecha. O al lado derecho vemos una vista de la contraparte, de la parte olvidada negra de París, la ciudad brillante de la cultura, tuvo y tiene esas condiciones, digamos, catastróficas del hábitat. Y recordamos la contraparte literaria, por ejemplo, Les Misérables de Victor Hugo de 1862. Entonces son esos como fuentes podemos consultar para entender toda la complejidad y el impacto de la imagen de la pobreza. Y es un tema que existe en la actualidad también. Recientemente leí ese libro de una periodista que ganó un Pulitzer Prize para su libro sobre una narración de un slum en Mumbai. Justamente ese slum al lado del aeropuerto, digamos, donde narra la historia de una familia que vive del reciclaje de la basura. Y vemos aquí en esas fotografías de la red la densidad, otra vez la precariedad de las construcciones con hojalata, la inundación en tiempos de monzón. Entonces siempre las favelas se encuentran en lugares no adecuados para urbanización, donde frecuentemente hay inundación, como en Ciudad de México, Chalco, etcétera, etcétera. Siempre son las peores condiciones. Y vemos aquí en el cover, en la portada del libro, otra vez el esquema de la niña. Entonces, que permite como una relación emocional. Así crecen muchos niños en la actualidad. No es un fenómeno histórico de tiempos de Charles Dickens, sino es un fenómeno de la actualidad. Y entonces surge un sinnúmero de fuentes escritos, como aquí muestro un artículo de la prensa de la jornada que relatan condiciones de miseria y los ilustran con estas fotografías de aquí, por ejemplo, eso es parte del hábitat en la Ciudad de México. Es algo que nadie quiere ver, pero es una realidad, y esas fotografías con sus esquemas visuales, con sus ángulos de la toma, aquí otra vez la narración digamos, de los niños jugando en medio de esa escenografía, permite cambiar y interrumpir rutinas de ignorancia. Porque sabemos que la mayoría, la gran parte de las clases medias y altas en Ciudad de México, en Mumbai, en muchas otras ciudades, simplemente ignora eso según un concepto
que ya investigaron los neurólogos, no veo lo que no quiero ver. Entonces, ahí está, digamos, la investigación que revela el principio shock de esas imágenes. Hay que recordar, 60% de la población de la Ciudad de México y sus alrededores vive en autoconstrucción, y una gran parte de eso en esas condiciones que vemos aquí en la pantalla, y eso en un país que en su constitución garantiza la dignidad de la vivienda. Entonces, hay un fondo de imágenes digamos, que analizamos en nuestra investigación, intentando de entender cuáles son los patrones de esas imágenes y también cuáles son los efectos, la agency que despliegan. Es una contribución a los estudios urbanos, y siempre digo, la complejidad del fenómeno ciudad requiere un sinnúmero de acercamientos. Es justamente lo que hace Javier Delgado en el PUEC, digamos, que reúne en una plataforma diferentes formas de las investigaciones urbanas. Por mi parte, es por parte de la imagen urbana, eso es mi acceso, para entender la complejidad y la problemática de las ciudades, especialmente las megaciudades, ¿no? Y tradicionalmente el tema de la pobreza urbana, de la miseria, digamos, está en las manos de la sociología urbana. Y muestro aquí, digamos, un clásico de la sociología urbana de Mike Davis, Planet of Slums, donde dice, sí, una tercera parte de la población mundial vive en slums, y hace con muchos análisis, y en medio una portada de una publicación del Instituto de Geografía de la UNAM, y al lado derecho un reportaje en La Jornada sin imágenes. Entonces ahí está el problema, que a veces esa investigación de sociología urbana se reduce a estadísticas, a datos, a teorías económicas, etcétera. Entonces, todo eso es muy valioso, y la única imagen es la imagen de la portada. Entonces, se queda, en cierta manera, algo muy abstracto, y no se aprovecha el potencial propio de la imagen como fuente del conocimiento. Hay una excepción, que es la Escuela Inglesa de Sociología Visual, que quiere compensar ese déficit e incluye la imagen en su investigación, pero la mayoría de esas, digamos, esas investigaciones no explora la imagen como fuente, y ahí es justamente donde entro y donde también ahora presento mi propuesta, que inicia hoy en día. Es un proyecto sobre Friedrich Engels, se llama Engels 200. Y les voy a explicar el sentido de este proyecto, que inicia hoy en un día muy especial. Entonces, Friedrich Engels hace 175 años publicó un clásico de la sociología urbana, que se llama en alemán Die Lage der arbeitenden Klasse in England, la situación de la clase obrera en Inglaterra. Entonces es, digamos, una obra muy exitosa, incluso con las regalías. Engels pudo financiar a Karl Marx para escribir y terminar su magna obra, El Capital. No voy a entrar más a aspectos biográficos de Friedrich Engels, eso voy a hacer en otras cápsulas que va a haber en las siguientes semanas y meses, pero sí es un libro con un análisis riguroso, con una sólida base empírica. Engels, por ejemplo, visitó esos slums en Manchester, en las ciudades industriales, con la sobrepoblación, con esas condiciones laborales y del hábitat que fueron terribles, con altas tasas de mortalidad, por supuesto con epidemias y todo. Entonces expone de manera drástica, en palabras, en descripciones, esa condición del hábitat. Y son esas imágenes, más o menos de la época, que demuestran eso. Al lado izquierdo, digamos, una fotografía de Hamburgo, de la condición del hábitat pobre. En medio París, eso es París, digamos, la parte negra de París. Y al lado derecho
una introspección en el hábitat de los pobres en Berlín. Entonces son esas imágenes que saltan, digamos, a la mente cuando leemos el texto o releemos más bien el texto de Friedrich Engels. Y tristemente digamos, esta crítica tiene una actualidad brutal. Lo que ilustro aquí con una imagen de Ciudad de México en la zona Santa Fe, Coajimalpa, al lado izquierdo, y otra, digamos, de Mumbai, que demuestra la miseria del hábitat. Entonces, les recomiendo a todos una relectura del libro de Engels y van a ver qué triste actualidad tiene este análisis y, ¿cómo se llama?, de la desigualdad social, de la extrema segregación que vivían los contemporáneos de Friedrich Engels en lo que viven hoy mucha gente en la actualidad. Y repito otra vez, justamente la segregación brutal también se expresa por las tasas de contagio del COVID-19, porque son justamente Ecatepec, Iztapalapa y todas esas zonas pobres donde aumenta de manera exponencial el virus, y no son las lomas de Chapultepec, por ejemplo. Entonces, con eso regreso al tema que he tratado de imagen y texto. El libro de Engels nada más cuenta con 4 ilustraciones. Aquí es por ejemplo, una ilustración técnica de la densidad urbana, y, digamos, aquí mi propuesta de, digamos, investigar cuáles son las imágenes que ilustran esa condición del hábitat. Entonces, esa es mi propuesta para el proyecto Engels 200, explorar la imagen de las colonias populares como fuente del conocimiento complejo sobre las megaciudades segregadas y generar un conocimiento crítico y transdisciplinario sobre la condición del hábitat en la actualidad, con la idea de repensar la ciudad, porque ahora en tiempos de la pandemia estamos en varios sectores pensando qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué debemos reformular en nuestra organización social, del consumo, de la vida cotidiana y también del desarrollo de las ciudades. Y lo que yo propongo es por medio de la imagen, entonces ver cuáles son esquemas de la imagen y qué, digamos, qué efecto epistemológico genera ese trabajo. Ahora, en esa lámina les presenta, justamente hoy, hace 125 años, murió Friedrich Engels en Londres. Y hace 175 años publicó La situación de la clase obrera en Inglaterra. Repito, más allá de cualquier postura política, es un clásico de la sociología urbana. Y el 28 de noviembre, hace 200 años, nació en la ciudad de Wuppertal, en Alemania. Entonces son numeralia, y yo sé que a veces es un poco aburrido celebrar los numeralias, 250 años Humboldt, pero sí es como un aspecto mediático de, digamos, poner en atención, memorizar, digamos, conmemorar un pensador, en este caso sobresaliente de la sociología urbana y de la teoría política también, como Friedrich Engels, y por eso inicio con eso, justamente con esa plática, el proyecto Engels 200. Y entonces aquí encuentran información. Es un proyecto colectivo. Ya tengo varios colaboradores en México, colegas del instituto, alumnos que trabajan en esos temas también, colegas del extranjero, de Argentina, de otros países, que van a producir cápsulas, como en tiempos de la pandemia no podemos reunirnos en un coloquio presencial, sobre esa temática, la imagen del hábitat pobre, relacionada con una relectura de Friedrich Engels, y de esta manera hacer un homenaje a este personaje, un homenaje académico, con, digamos, profundidad del análisis desde nuestro punto de vista del estudio de la imagen. Entonces, aquí en mi página
pueden tener, digamos, acceso a información, a un blog, a más información de las siguientes actividades. Repito, 28 de noviembre va a haber el gran evento para el cumpleaños de Engels. Y entonces estoy muy abierto a sus preguntas y también a sus propuestas de colaboración en ese sentido. Y con eso termino. Muchas gracias.